Los temas de deporte ahora son comunitarios, es decir, la Unión Europea tiene la competencia para ellos. Es nuevo después del Tratado de Lisboa. El deporte es una pasión, el deporte tiene problemas, tiene el dopaje, tiene incluso en algunos casos más problemas de apuestas, por ejemplo, y por ello hemos invitado al eurodiputado del Partido Popular Europeo, Santiago Fisas, para que nos explique cuál es la situación del deporte en Europa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Bien, el deporte es muy nuevo dentro de las competencias comunitarias de la Unión Europea. ¿Usted puede explicarnos qué es la novedad? ¿Qué es lo que está haciendo? Por primera vez el deporte pertenece al marco competencial de la Unión Europea a través del artículo 166 del Tratado de Lisboa. Eso es una novedad. Eso no quiere decir que son unas competencias complementarias. Las verdaderas competencias en materia de deporte siguen en manos del mundo del deporte ante todo, de los estados, incluso en algunos países de las comunidades autónomas, el caso de mi país, de España. Pero es verdad que a partir de ahora Europa ya puede hablar en materia de deportes. Se habla de una identidad europea del deporte, pero sobre todo yo diría que los temas más importantes no han venido tanto de la mano de ese artículo del Tratado de Lisboa, sino una verdadera necesidad de que en Europa se coordine una serie de materias. Usted lo ha mencionado ahora, el tema del dopaje, por ejemplo, el tema de las apuestas, el tema de la protección de los menores, el tema de la violencia en el deporte. Hay muchos temas que la Unión Europea tiene algo que decir. Y en concreto, además, a mí me gusta mencionar, y yo es un artículo, un capítulo nuevo que incluí en ese informe sobre deportes, temas muy concretos de identidad europea. Que tengamos un Día Europeo del Deporte, como existe un día de la música, un día del teatro, un día de muchas cosas, que la bandera europea pueda ondear en los principales eventos deportivos, y una sugerencia, porque no deja de ser una sugerencia, que en los uniformes de los deportistas, junto con la bandera nacional de cada país, también pudiera estar la bandera europea. No es ninguna obligación, repito, es una sugerencia. Esperemos que salga adelante, me parece una magnífica idea y ojalá se realice. Precisamente sobre este punto, ¿qué otro punto clave hay en cuanto a lucha con, como hemos hablado, del dopaje o las apuestas, concretamente a nivel de legislación europea? Bien, nosotros lo que pedimos a los Estados miembros, porque hay muchas cosas que no dependen de la Unión Europea. Lo que sí puede hacer la Unión Europea es solicitar a los Estados miembros o a las federaciones deportivas o diferentes tipos de asociaciones deportivas que tomen medidas. En este caso creo que hay dos puntos claves, que es la creación de un delito de fraude deportivo, precisamente para evitar todo ese tema de las apuestas ilegales, que es gravísimo. Vemos lo que ha pasado en Italia ahora, y no solo en Italia, pero curiosamente Italia sí que tiene ese delito en su código penal, y gracias a eso en estos momentos hay deportistas corruptos que están en la cárcel, pero que eso se pudiera extender a toda Europa, y también que se equipare el tráfico de productos dopantes al tráfico de drogas. Nos parece que en el tema del dopaje es muy importante perseguir al deportista tramposo, pero lo más grave de todo es evitar que los productos dopantes vayan a los gimnasios, vayan a las escuelas, es decir, que el deporte de base quede contaminado por el dopaje, y para eso hay que perseguir de una forma contundente el tráfico de los productos dopantes. Y luego hay otro tema importante en el deporte, es la integración para luchar contra el racismo y todo eso. ¿Qué se habla sobre este tema? Sí, eso también es un punto, como usted dice, muy importante. Nosotros creemos que el deporte, un chico o una chica que practica deporte, en primer lugar no está en la droga, no está en el alcohol, lleva una vida sana. Eso representa además un ahorro muy importante para el capítulo de la salud pública, pero también sirve para integrar a los jóvenes. Nosotros pedimos que el deporte sea una obligatoriedad en los planes de estudios de todos los colegios, de todos los institutos de toda Europa. Yo le puedo poner el ejemplo de la Comunidad de Madrid, comunidad en la que yo fui consejero, digamos ministro durante un periodo de tiempo, en el que creamos unos campeonatos escolares, y que chicos y chicas conflictivos en sus institutos, que creaban problemas, que no se integraban, a través del deporte eran líderes
y realmente eso no hacía solamente que se integraran bien, sino que mejoraran en su nivel de estudios, y fue un gran éxito. Yo creo muchísimo en la integración de los diferentes colectivos a través del Eso deporte. se puede hacer a nivel de la Unión Europea. Se podría, son ideas, son cosas que no deben legislarse desde la Unión Europea, pero que esos ejemplos de buenas prácticas pueden servir para que muchos estados hagan lo mismo. ¿Y cómo se puede alentar más a los jóvenes precisamente para que se animen a hacer deporte y poder a su vez integrarse y servir para el futuro? Yo creo que los jóvenes ya hacen deporte. Hay un tema de todas formas que sí me gustaría mencionar, que es el deporte femenino. Es decir, creemos que ahí sí que se debe hacer un esfuerzo muy importante. Hay un momento determinado, tenemos comprobado, en que las chicas dejan de practicar deporte. ¿Por qué? Pues hay una presión familiar, hay una presión social, de que si el deporte no es algo adecuado para las mujeres, de que si no es algo femenino, no es cierto. Es importante que las chicas hagan deporte, y no es evidentemente incompatible el hacer deporte con la feminidad. Entonces ahí nosotros queremos hacer un esfuerzo muy grande en ese tema. También en la representación de las mujeres en las entidades deportivas, tanto federaciones como clubes. Nosotros pedimos en ese informe que si hay un porcentaje determinado, digamos, de socias de un club o de federadas en una federación, ese porcentaje se refleje en los organismos directivos de ese club o de esa federación. Una última pregunta, radicalmente diferente. Usted recientemente ha estado en Argelia. Sí. Se habla mucho de la primavera árabe. ¿Cómo vio usted la situación en ese país? Yo creo que es una situación muy distinta a la de Argelia, a la de otros países árabes. Hay que pensar que Argelia sufrió una verdadera guerra civil en los años 90, con 200.000 muertos, y de una cierta medida Argelia está vacunada ya contra el islamismo radical. Ellos sufrieron eso antes de que sucediera lo de las Torres Gemelas, antes de las primaveras árabes, antes de que toda Europa y todo el mundo se volcara en contra del terrorismo islamista. Y por lo tanto no quieren bromas. Es un país que ha sufrido mucho, y esa es la razón por la que mayoritariamente han votado a partidos laicos. En ese país ven de otras maneras, entonces, la primavera árabe, supongo yo, con la situación actual. Que ya la han superado. Sí. Ellos dicen que ya han superado esa primavera, ¿no? que la han superado con amplitud, ¿no? Y también se presentaron partidos islamistas, y hay que decir que los partidos islamistas que se presentaban con un programa moderado, no se presentaban en absoluto con un programa radical. Yo diría que en estos momentos la población argelina está radicalmente en contra de un islamismo radical. Aceptan, y nos parece a todos muy bien, ¿no?, que el islamismo pues, pueda ser una fuente de inspiración, incluso política, pero no que se tenga que imponer por la fuerza a los diferentes ciudadanos. Santiago Fisas, europarlamentario del Grupo del Partido Popular Europeo, muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias a usted. Gracias.